Bueno, ahora sí, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo Decime la Verdad Políticamente Rock. Estamos llegando al final de este 2024. Creo que quedan 5 o 6 programas en el año y bueno, y vamos a descansar un poco en las vacaciones. Ya estamos con la primera nota de este sábado 23, pero antes te cuento que me acompañan hoy Dai Redolfi en la operación de video, el señor Cristian Jiménez como siempre en la operación de audio, Sofía Busaca en la producción y ya estamos, como decía recién, con la primera nota del día con el querido José Marcilese, historiador y docente bahiense. ¿Sos bahiense, José? Sí, soy ¿Sí? De acá, acá. de Bahía. Bueno, buen momento para ser docente e historiador. Un momento, investigador con y te cuento. Estamos en el mejor momento. En el mejor momento. Qué loco. Sí, todo mucha certeza, mucho previsibilidad tenemos en este momento, así que ideal. Y vos sabés que mientras preparaba la nota me puse a pensar en ustedes, los historiadores, y me intriga cómo se escribirá esta parte de la historia. ¿Cómo la pensás vos? Yo siempre digo que va a ser muy difícil escribir sobre estos tiempos, de un punto de vista muy metodológico, te lo diría, porque Sí. bueno, a partir de qué registros. Claro. Porque escribir historia en los años 50, uno tiene los diarios, correspondencia, fotografía, pero siempre es acotado. La búsqueda está como circunscripta a algunos archivos, algunos lugares. Escribir historia política del presente va a ser tanto el volumen de aspectos de información y de registros y de grabaciones que uno va a tener que ver, que va a ser muy complicado, indudablemente. Más allá del tema puntual, del escenario puntual, que Sí, es muy, sí. Yendo al escenario, sí, indudablemente un escenario que no tiene, que cuesta encontrar en el desarrollo de la Argentina del siglo XX momentos similares, en lo que respecta a las modificaciones de la regla de juego, cómo opera la política y cómo operan los partidos en el último tiempo. Hay como muchos cambios juntos, y más allá de las figuras políticas que emergen, que son en algunos casos, algunos casos asustan. Realmente. Genera un montón digamos, de reacciones. Uh-huh. Y me deja pensando esto que comentás vos de cómo se va a escribir la historia, porque no la había pensado por ahí, por eso te lo pregunté. Una frase que alguna vez dijo Félix Luna cuando le preguntaron cuál es la verdadera historia o cómo se cuenta la historia, y él decía, la historia la cuenta el que la vivió, la mejor historia es la contada por el que la vivió. Digo, ustedes que están viviendo esto. Sí, y bueno, y va a haber, siempre digamos, afortunadamente ya en los últimos 20, 30 años el uso de registros orales, de testimonios, está como instalado en la academia. Sí. Antes era un poco resistido, en los años de Luna, por ejemplo, el testimonio oral era como muy subjetivo, ¿no? Eso no. Pero ya en el último tiempo se lo ha asumido un espacio en la investigación como un registro muy valioso, porque repone un montón de aspectos que tienen que ver con la subjetividad, con la reconstrucción del pasado que así realiza cada persona, con la memoria individual, con la memoria colectiva. Pero bueno, hay que sumarle a la historia, digamos, a los que hagan historia sobre estos años, dentro de 50 años, el volumen de información que se genera en espacios muy volátiles en un punto, como las redes. Como Instagram, como Twitter, como Facebook, ¿qué va a pasar con toda esa información? Porque la política o la historia política o la vida política en muchas medidas, o en menor medida, pasa por ahí. Los diarios, la mayoría ya han dejado de emitirse, de generarse en papel, son virtuales o digitales. Va a haber mucho volumen de información, e indudablemente va a haber que buscar estrategias para analizar todo ese volumen, que tiene que ver con las comunidades digitales. Ya está habiendo una respuesta a eso, usar alguna tecnología para empezar a procesar todo ese volumen gigantesco de datos que se generan en torno a un tema. Cualquier tema de agenda semanal genera infinidad digamos, replica en infinidad de lugares. Bueno, pero como a nosotros en Decime la Verdad nos interesa tenerlo a José Marcilese y que nos cuente sobre el tema que hoy queremos hablar, te traemos a vos en vez de la inteligencia artificial y etcétera.
Ayer, 22 de noviembre, se cumplieron, como decíamos en el editorial, 75 años desde que el presidente Juan Perón firmó el decreto que establecía la eliminación de los aranceles para la educación superior. Me gustaría arrancar con dos preguntas, una que es bastante casera. ¿En cuántos medios escuchaste que se tratara este tema y por qué considerás que es tan importante para la mayoría de las y los argentinos recordar este hecho? Normalmente no lo vi en muchos medios, sí quizás, bueno, tiene que ver con el algoritmo que uno lo lleva a determinadas publicaciones, lo vi mucho en las redes cuando entro, obviamente, me replicaban desde universidades, desde el propio Consejo Interuniversitario, digamos, hubo como un compromiso por esa conmemoración. Muchas universidades, no quizás tanto en la nuestra, pero en otras hubo como actividades muy específicas en función de esa conmemoración. En los grandes medios no estuvo presente la noticia, obviamente, es una noticia que no le interesa o no está en la agenda de los medios, por lo menos de los grandes medios. Eso es un dato también a considerar. Creo que es un elemento valioso porque siempre el ingreso irrestricto y la educación no arancelada de nivel superior ha sido un reaseguro para muchas personas que de otra manera no hubiesen podido estudiar en la universidad. El otro día fue la colación de grados y uno de los chicos que hace una semana, un par de semanas, la anteúltima colación de grados, se repite una historia que se repite en cada colación o en cada situación de graduación. Un pibe que de Río Negro, no me recuerdo qué localidad, creo de Roca, y cuenta lo mismo. Mis abuelos no eran universitarios, mi viejo no era universitario, vine con mucho esfuerzo y me gradué con mucho esfuerzo también, digamos. Y es el primer graduado de una familia, y lo logró seguramente porque el medio, su familia lo apoyó, porque tampoco tuvo que pagar un arancel. Si hubiese sido una universidad privada, seguramente hubiese sido mucho más complicado para poder terminar su carrera. De manera que la posibilidad de ascenso social sigue estando presente en las universidades y en buena medida tiene que ver con que no son aranceladas, la educación es gratuita. Seguramente falta mucho para hacer, sí, pues la crítica siempre es la misma, ¿no? Pero hay sectores que no llegan, sí, seguramente hay sectores que no llegan. Trabajemos para que lleguen, pero no trabajemos para sacar a lo que están y que están muchos de ellos porque no tienen que pagar un arancel mensualmente. De manera que creo que es un tema clave, que se vuelve a discutir. El tema del arancelamiento se discutió en los 90, arancelamiento y el ingreso, cada tanto vuelve a haber un avance sobre el tema y creo que hay que ser muy firme en mantener esos principios, que creo que son principios fundantes del desarrollo de una universidad muy potente y un sistema universitario que creo que es uno de los elementos que tienen que ver con el Estado argentino que mejor funciona. Y que siguen siendo un ámbito de una vía de ascenso social, indudablemente. No de la manera que uno quisiera, seguramente, pero trabajemos en ese sentido. Bien. José, preguntas simples son, contanos por favor cómo era la educación universitaria, así a grandes rasgos, ¿verdad? Antes de este decreto del presidente Perón, ¿y quiénes, por ejemplo, tenían acceso a la universidad? Bueno, universidades había muy pocas. Había 6 universidades nacionales: La Plata, Buenos Aires, Tucumán, Córdoba, Litoral y Mendoza. Por ahí me estoy comiendo alguna, pero creo que esas son las 6. Y tenían una cantidad de alumnos muy limitada. Estamos hablando de unos 50.000 estudiantes universitarios. Estamos hablando de qué 44. Año? 44, 45. Bien. Era un número muy reducido. Un poco el video que vimos al comienzo, pero tira cifras un poco más contundentes, quizás no son tan seguras, me parece, pero le sirven para su análisis, pero bueno, era un número acotado de estudiantes. Lo que logró el peronismo, bueno, básicamente el decreto, que es un decreto que tiene dos artículos, uno dice se terminan los aranceles y en el segundo dice, bueno, el dinero que falte lo va a poner el Estado. Es sencillo, digamos. Tampoco los aranceles eran tan altos. Entonces, creo que el fin de los aranceles o el arancelamiento es parte de un conjunto de políticas que, si vamos al caso concreto, una visión muy micro, que es la del Instituto Tecnológico del Sur, que es la única universidad que se crea, digamos, no con el nombre de universidad, y se crea en Bahía Blanca en el año 46 y empieza a funcionar en el 48. Sí. Esa universidad, la nuestra, que después viene en la Universidad Nacional del Sur, y la Universidad Obrera, que después viene en UTN, son las dos universidades que crea el peronismo. Digamos, y las dos tienen sede acá en Bahía Blanca.
En el ITS, por ejemplo, en el tecnológico, un alumno tenía que pagar para cada materia en el año 49 un total de más o menos eran unos 30 pesos por asignatura que se pagaban en 4 cuotas. Y después había una cuota inicial. El sueldo de un trabajador en ese momento sería unos 400 pesos, más o menos. Bien. Por ende, no me parece ser una cifra demasiado elevada. Digamos, un alumno tendría que pagar 30 pesos por 6 materias, 180, 200 pesos anuales, 300 pesos anuales, no parece ser una cifra tan elevada. Estamos hablando del arancel. Al arancel, arancelamiento. Bien, yo ahí disiento un poco porque además del arancel, quien viene de la zona... No, ahí vamos a ese punto. Bien, pero ¿qué hace el ITS, el tecnológico en ese momento? Genera pensionados. Porque vos podés sacar arancel, pero si la persona le da los medios para venir, van a seguir estudiando los mismos. Perfecto. Genera pensionados, dos masculinos, 2 femeninos, digamos, para que los estudiantes pudieran venir a radicarse. No tenían comedor universitario porque no había. Claro. ¿Qué hacen? Becas de almuerzo en diferentes restaurantes. Los estudiantes podían ir a comer al mediodía. Generan un club universitario. El club universitario se conmemora siempre el 56 como el año de la creación, pero se crea en el 51. La universidad, la provincia es propia, la esportiva, y hace el club universitario. O sea, genera un ámbito de sociabilidad gratuito para hacer deporte y para pasar el tiempo que les queda después de estudiar. Perfecto. Sin costo también. Genera un sistema, una oficina de asistencia médica, digamos. Hay como un primitivo servicio de sanidad que le brindaba algún tipo de asistencia médica a los y las estudiantes. O sea, genera un conjunto, una batería de acciones que conjuntamente con el fin del arancel permite que el tecnológico sea un ámbito donde puedan venir a estudiar muchos estudiantes de la zona. Hablo de lugares muy alejados, de la Patagonia, de Comodoro, de Neuquén, de Chubut, o de toda el área pampeana, o de todo el sudeste de la provincia de Buenos Aires, que puedan venir a estudiar y encuentren un contexto que lo más amigable posible para familias que no tenían los recursos para enviar, o que tradicionalmente no hubiesen enviado sus hijos a estudiar en la universidad porque no tenían los medios. O sea, el arancel es parte de un conjunto, el fin del arancel es parte de un conjunto de acciones que realiza el Estado, que mejoran y que permiten que pasemos del año 44, 45, 45.000 estudiantes a casi 150.000 10 años después. Bien. O sea, se triplica la cantidad de la matrícula universitaria. Yo conozco puntualmente el caso del tecnológico, después Universidad del Sur, pero en el resto del país estimo que ha ocurrido cuestiones similares. Tengo algunos números sobre eso. Los números indican que se pasó de 47.400 estudiantes inicialmente a 80.445 en 1950. 10 años más tarde la población universitaria se duplica y llega a 138.317 estudiantes. Actualmente hay aproximadamente 2 millones en todo el país. Y otro dato que vimos con ese discurso, fundamento de la película que hace Chetino y Pino Solanas, que habla Perón, otro dato es el incremento de la matrícula de estudiantes secundarios. Porque lo que se hace es un incremento importante en ese nivel también, sobre todo en las escuelas técnicas, que es lo que decía Perón en ese fragmento. Es decir, lo que se genera, más allá de las políticas estatales, también es una política que tiende general de lo que se llamó en ese momento la democratización del bienestar. Una mejora general en el nivel de ingresos. A pesar de la crisis del 49-50 que tiene el peronismo, del ajuste, del programa de austeridad del 52, de un montón de medidas, los trabajadores cobraban en el 55 en promedio un 50% más que en el 45. O sea que también ese es el escenario que permite un aumento en la cantidad de estudiantes universitarios, el contexto económico. Digamos. El Estado puede llevar adelante un montón de medidas, pero si el contexto económico no ayuda, la matrícula se va a quedar estancada. Aumenta la cantidad de alumnos en el nivel secundario, aumenta en el nivel universitario, porque fundamentalmente muchas familias pueden prescindir del ingreso de sus hijos para mantener los gastos cotidianos. Pueden decir, bueno, no trabajes, que era el destino natural de la mayor parte de los jóvenes que terminaban la escuela primaria. Era insertate en el mercado laboral, porque necesitamos tu sueldo para completar los ingresos. Lo que falta en casa. Cuando mejoran los ingresos de los padres, bueno, esos hijos pueden tener la posibilidad de no tener que trabajar y poder estudiar en una escuela técnica, una escuela de ciencias comerciales, un colegio nacional, una escuela normal, o bien, después cuando terminan esos estudios, poder ingresar en una universidad. O sea, ese es otro elemento que tener en cuenta. El contexto, el conjunto de políticas y en ese marco el fin de los aranceles. Claro. Toda esa batería tiene una potencia muy importante y es la que explica los números que vos dijiste recién. Se triplican en 10 años. Es una cadena. Es una cadena de hechos y de procesos y de medidas
que en su conjunto logran ese resultado. En el caso de Bahía Blanca, vuelvo al caso del tecnológico. El edificio que está acá a unos pocos metros, el edificio de rectorado, se termina en 2 años, pero se empieza a construir el complejo de la avenida Alem, un complejo de 35.000 metros cuadrados. El tecnológico tenía en ese momento 2.000 alumnos. Tenía la cantidad de alumnos que tiene una escuela secundaria más o menos grande de Bahía Blanca. No obstante eso, el Estado decide construir un complejo como el de la avenida Alem, porque estaba pensando en una universidad no de 2.000, una universidad de 25.000 o de 30.000, que es lo que puede tener ahora. Es decir, eso también tiene que ver con la obra pública y la inversión en educación. Y eso se dio, bueno, la UTN también se crean varias facultades, y también en muchas universidades de las tradicionales, si bien hay un recambio importante de docentes, también hay que decirlo, el peronismo tiene una relación bastante tensa con las universidades tradicionales, en líneas generales. También hay una inversión importante en crear nuevas facultades y en crear institutos como lo que son institutos de ciencia y tecnología. El antecesor del CONICET ya se crea en los años del peronismo, se crea la Comisión Nacional de Energía Atómica, se empiezan a generar un montón de organismos públicos destinados a ciencia y tecnología, en un plazo muy corto de tiempo y con fuertes restricciones también de recursos, porque el peronismo tiene problemas. Entre el primer y segunda presidencia hay un momento de dificultad económica. No obstante eso, se sigue apostando por el desarrollo de la ciencia y la educación como uno de los principios fundamentales de esa década. Entonces, en ese marco, veamos el fin del arancel. Bien. Me interesa saber, si está este dato, cómo reacciona al momento de surgir este decreto por parte de la presidencia de Perón, cómo reacciona la oligarquía cuando se firma este decreto, y en especial también qué opinaba la FUA, la Federación Universitaria Argentina. Mira, no, ahí no podría ayudarte, no conozco tanto el paño como para, tendría que hacer suposiciones. Bien. Las organizaciones estudiantiles, en líneas generales, estuvieron muy enfrentadas con el peronismo, incluso la Federación Universitaria del Sur, que es la que se crea acá en Bahía Blanca, con esos centros, digamos, a pesar de que era una universidad que se había creado, que estaban recibiendo aportes del Estado, claramente muchas de estas organizaciones estudiantiles estaban muy articuladas con el radicalismo, entonces van a tener una relación difícil con el peronismo. Era difícil. Van a tener una relación que no va a ser muy amigable. El peronismo también tiene algunos gestos bastante, digamos, tensos con estas organizaciones. Hay un nivel de confrontación fuerte. Pero entiendo que no deberían tener ninguna objeción, porque era una medida que favorecía que más estudiantes pudieran ingresar al sistema. Claro. De todos modos, Lalo Mir dice: no hay nada mejor que cuando haces una entrevista y el entrevistado te dice tengo que ver a ver qué pasó con esa situación. Dice, siempre hay que pararse y aplaudirlo al entrevistado. Podría haber dicho cualquier cosa que iba a parecer convincente, pero no lo sé, no sé concretamente. La FUS sé que reclamaba la Federación Universitaria del Sur, que se crea en el 48, 49, con 2 o 3 centros de estudiantes. Tiene una relación dura con el rectorado, y también hay un reclamo permanente de la FUS por más recursos, pero sobre todo por la creación de la Universidad Nacional del Sur, que va a ser lo que se va a lograr después del golpe. Bien. En el 56, ¿sabes? Una de las primeras medidas que realiza el gobierno de la llamada Libertadora fue crear la Universidad del Sur. Bien. José, te pregunto, vos que sos docente también, ¿notás en los alumnos de ahora que hay un interés por este tipo de cuestiones, o les da igual, o lo pasan por arriba? Y indudablemente tendría que decir que veo que no hay mucho interés. Yo lo comparo por ahí no sé, pero bueno, suena siempre a viejo carcamán, digamos, que todo lo anterior fue mejor y lo de ahora no. No, pero no pasa por esa hago un paralelo con los años 90, que fue otro momento. La Ley de Educación Superior del menemismo fue un momento también donde se buscó, con mucha más política y mucha más sutileza, en estos términos actuales, modificar cuestiones estructurales de la universidad, y no lo pudo lograr el menemismo, que básicamente era avanzar en el tema de ingreso y en el tema del lanzamiento, pero lo dejaba abierta la puerta, no lo imponía. Y hubo una reacción muy fuerte del estudiantado. Y en Bahía Blanca eso generó una reacción muy fuerte, en que tuvo que ver con la reactivación de muchos centros de estudiantes. Bien. Y con la reorganización de la federación, hubo como una movida. No noto que haya una reacción de esa intensidad, teniendo en cuenta la peligrosidad de las acciones que se promueven o que se deslizan. Digamos, uno escucha muchas declaraciones que deberían ser tenidas en cuenta con
digamos, más por las organizaciones estudiantiles. Algunos centros estudiantes tienen una posición más activa, y otros como que no les... Yo creo que deberían tener... No les llama la atención. No les llama mucho la atención, como que es un problema de otros. Bueno, es un poco el clima de la época también. Creo que sí, creo que la pasa política por ahí. pasa por otro lado, que digamos, hay como una desactivación de las iniciativas colectivas y cada uno es como, bueno, si yo puedo seguir estudiando, bueno, hay un poco de eso, que quizás, bueno, habrá que ver cómo se desarrolla. Esto está recién arrancando, digamos. Tal cual. Los primeros... Y te hago la última porque en general los fines de semana son para familiar y tiene en gran parte que ver con el tema que estamos tocando, que es este decreto de aquella época del presidente Perón en sacar los aranceles a las universidades públicas, en pagar, ¿no? En tener que pagar el arancel. ¿Por qué es tan importante para vos, o explícanos por qué debería ser tan importante para nosotros el saber la historia, podría ser, por ejemplo, de este tema? Porque en buena medida lo que, digamos, el tema del arancel, como los otros aspectos que yo mencioné, dejan en claro cuál es el rol del Estado. Digamos, qué pasa cuando el Estado se compromete con un objetivo, digamos, con una causa. Y en este caso fue la causa de la educación superior. Y creo que en estos momentos donde hay una permanente discusión respecto del rol del Estado, el rol tiene que asumir el Estado. El Estado para muchos tiene que ser destruido en esos términos, sin eufemismos, digamos. Recordar estas situaciones permiten valorizar el impacto que tuvieron las políticas públicas y que siguen teniendo las políticas públicas. En este caso, en lo que respecta a la educación superior. O sea, creo que por eso es valioso ir hacia el pasado, digamos, indagar un poco en la historia de las medidas, reconstruir los procesos, pensarlos en la larga duración. Porque bueno, brinda elementos como para cuestionar o para poner en duda algunos principios que ahora parecen como digamos que no hay mucha respuesta de los grandes medios. Pero bueno, yo creo que el conocer qué pasó, qué ocurrió, cómo se desarrollaron determinadas situaciones nos brinda elementos para discutir en el presente. Bien, fue a propósito que pregunté esto porque justamente creo que va por ahí, ¿no? El conocer la historia te hace que justamente en este momento de inmediatez, de inteligencia artificial, de TikTok, etcétera, nos detengamos o podamos agarrar un poquito el papel de nuevo, sí, y conocer la historia para que en el futuro no nos pisen, o en el presente, ¿no? No sí, nos metan la pata encima. Sí, porque también se apela a la historia, desde los sectores políticos permanentemente hay una apelación a la historia o determinada explicación de algunos procesos que no tienen fundamentos. Bien. Pero en la medida que se repiten van adquiriendo como una firmeza que no tienen. Entonces la única forma de ir contra esas, o de refutar esas verdades endebles es con explicaciones sustentadas, digamos, y que evidentemente siempre hay que apelar a una de las disciplinas para eso es la historia, indudablemente. Tal cual. José Marcilese, historiador, docente de la Universidad Nacional del Sur, investigador del CONICET, ¿verdad? También sería sí, investigador del CONICET. Queda pendiente esto que te pregunté de cómo pensaba la FUA y la oligarquía. La próxima lo sea el tema que sea, arrancamos con eso. Me decís, Marce, esto era... averigüé. Sí, hay buenos trabajos, ¿sí? ¿No? En este caso leí un poco antes de venir, pero me superó. No, pero está bueno. La respuesta tiene que ser esa. Che, mirá, la próxima arrancamos con ese tema y seguimos con el que convoque. Gracias, José. Como gracias, siempre, gracias buenísimo. Cada cosa que nos comentás para desasnarnos. Bueno, José Marcilese,
como decía recién, docente investigador del CONICET, historiador. Seguimos con Decime la Verdad, una pausa y ya estamos con Flavio Fuentes, el presidente de Bahía Ambiental SAPEM.